reconocernos los unos a los otros, en hacer ejercicios de cuidado de vida y especialmente reconocernos en el otro. Mi estrategia está basada en un proceso de apropiación de la construcción de realidad para poder entender los derechos humanos como un eje de autocuidado y que promociona el cuidado con el otro. Narraciones de libertad. Narraciones de libertad es el nombre que se le da a una estrategia para motivar la enseñanza de los derechos humanos en la construcción de justicia y la construcción de paz. Pero ¿por qué emerge este nombre y por qué se desarrolla este ejercicio en un aula de clases universitaria, en programas de pedagogía o licenciaturas o psicología? Porque los derechos humanos son la base fundamental de los desarrollos sociales, pero los derechos humanos son totalmente ajenos a la cotidianidad de nuestras vidas. Seguimos interpretando los derechos humanos en los libros, en los documentales aburridos, en los lenguajes no inclusivos para poder entender lo que son los derechos humanos y cómo funcionan los derechos humanos en nuestro diario vivir. Entonces, Narraciones de Libertad surge de esa necesidad de que los chicos, en mi caso, cuando entran a hacer una carrera universitaria, no vean en el pensum derechos humanos y digan, ay, qué pereza, ¿para qué los derechos humanos? Qué pereza ese relleno. Cuando los derechos humanos son la base fundamental de todos los procesos inclusivos. Si nos reconocemos en el otro, si reconocemos a lo que tenemos derecho y cómo funcionamos en ese ejercicio de derechos, pues no tendríamos en momentos actuales, como lo que estamos experimentando hoy, tanta dificultad para hacer el reconocimiento de la necesidad y la diversidad del otro y simplemente reconocerlo, compartir con él y articularnos en una sociedad completa. Entonces, Narraciones de Libertad permiten que los chicos se apropien de una experiencia que tiene que ver con su propia vivencia de los derechos humanos y que no los pongan allá, sino que los traigan a su propia historia de vida. Y además porque fue preocupante y sigue siendo preocupante con los más de 500 estudiantes que han estado en el curso de Derechos Humanos, cuando se inicia con una pregunta acerca de una diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales, que es la motivación o la pregunta con la que iniciamos los cursos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales? Y de más de 500 estudiantes, solo 3 estudiantes de todos los cursos me han dado la respuesta. Y siempre hacen alusión a que la saben porque han estado en otro curso o porque han tenido alguna conversación con alguien que tiene un concepto de derechos humanos establecido. La pregunta es para ustedes en este momento. ¿Cuál es la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales? Y ahí entonces comienza la historia de que llevamos mucho tiempo hablando de derechos, hablando de vulneración de derechos, generando críticas, generando muchos, digamos, expresiones de desacuerdo con lo que son los derechos humanos, cómo funcionan, ¿cierto? Juzgando, castigando las instituciones, castigando las mismas sociedades, castigando las personas, pero muchas veces ni nosotros mismos vamos más allá del título o el nombre de derechos humanos. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales? ¿Alguien quiere levantar la mano y compartirnos el concepto, por favor? Bueno, es un proceso de un elemento diferenciador importante, además porque eso implica que tengamos muchas consecuencias cuando vamos a otros países o cuando nos comunicamos con personas de otros territorios. Los derechos humanos son los que se representan
Convención de Naciones Unidas en 1948, son 30 derechos humanos al que pertenecen alrededor de 50 países que se pusieron de acuerdo para poder evitar una cantidad de situaciones adversas que presentaban los gobiernos con la población. Esos 30 derechos se dice que son universales porque convergen a todos estos países y todos deben respetar lo que está consignado en esos 30 derechos universales. Los derechos fundamentales no son ni la vida, ni la familia, ni la educación. Son todos los derechos que estén escritos y que estén aprobados en las constituciones políticas de cada país. Por eso, nuestros derechos fundamentales no son los mismos derechos fundamentales de Estados Unidos, ni de España, ni de la China. Por eso a veces hay personas que viajan y tienen muchos problemas judiciales porque el comportamiento de nosotros no es el mismo comportamiento que se debe tener en otros países por derechos fundamentales. Y eso ya nos excluye de la posibilidad de entendernos con el otro y no de imponer lo de nosotros. Hay un caso en la historia de Colombia que tuvo que ver con una chica que llevó cierta cantidad de droga a la China, ¿cierto? La cantidad que ella llevó en este país prácticamente era la dosis personal, ¿cierto? Pero en ese país daba pena de muerte. Y yo creo que todos nos dimos cuenta en los noticieros, la situación tan especial que se generó con ella. A ella no la ejecutaron porque el país también tiene otras omisiones y ella logró dar con un abogado que le explicara cómo funcionaban esas omisiones y le perdonaron y le permitieron continuar viva por ese tipo de omisiones y por ese tipo de procesos que ella tuvo que seguir desde los derechos fundamentales de ese país para poder salvar su vida. Entonces, seguimos hablando de derechos. ¿Sí? Si la pregunta inicial hubiese sido, ¿vulneramos los derechos en Colombia? Probablemente si hubiéramos levantado todos la mano y hubiéramos dicho, sí, este país es terrible para los derechos humanos, ¿cierto? Pero si les pregunto, ¿cuáles son los derechos humanos? Efectivamente, vamos a bajar el nivel de juicio porque ya nos encontramos en la duda de no saber cuáles son y que simplemente estamos hablando de la repetición del texto y el contexto del cotidiano, no de la apropiación del saber. Y es ahí donde está la situación complicada para educar en derechos humanos y en cualquier otra área, y especialmente entender el concepto de cuidado de vida e inclusión desde cualquier proceso pedagógico. Entonces, Narraciones de Libertad nace precisamente desde esa intención de que los chicos se interesen por algo que jamás se interesaron y que además de interesarse se motiven a aprender más de ello y aprendiendo más de ello generen procesos de conciencia y resultados de transformación social, o mínimamente que sepan que somos sujetos de derechos que son inherentes a nosotros y que por ser inherentes nuestra mínima motivación, que no debería ser obligación, es conocer un poco acerca de ellos, ¿cierto? El no conocer de estos procesos es lo que implica que muchas veces tengamos que recurrir a personas que saben hacer procesos mínimos como un derecho de petición y que por eso nos estén cobrando 50, 60, 100, una cantidad de dinero. Ellos son los que saben, nosotros no nos hemos interesado por saberlo y si no nos interesa saberlo, el dinero reemplaza esa falta de saber. Esta imagen es la imagen del conversatorio Narraciones de Libertad número 15, ¿sí?, que se va a realizar el próximo 19 de noviembre en la Universidad Católica de Oriente y que lo desarrolla el curso de Derechos Humanos de Primera Infancia, ¿sí?, Derechos Humanos y Trata Digno de la Infancia. Por eso este conversatorio tiene por nombre Por la Paz y la Inclusión, Infancias en Altavoz. Cordialmente invitados desde ya, ¿cierto? Es un espacio abierto y es acá, este es el resultado de la interpretación de la necesidad de la comprensión de los derechos humanos y cómo se ponen en un contexto de responsabilidad social, porque cuando hablamos de derechos también hablamos de deberes. La consigna del ejercicio pedagógico
El otro soy yo. Es una frase muy mencionada en los procesos de formación en derechos humanos que promueven las Naciones Unidas. ¿Sí? El otro soy yo. Si yo logro romper el individualismo de mi necesidad individual, voy a proyectar mi beneficio en el otro. Si yo me siento bien, yo voy a comenzar a mirar la posibilidad de que el otro se sienta bien. Ahí está la diferencia en tener cosas y creer que estamos bien y realmente sentirnos bien. Cuando nuestra necesidad o cuando nuestra satisfacción no es tan segura, termina siendo muy ficticia y yo quiero seguir teniendo para mí. Y los demás tienen que cumplirme con ese rol de servirme. Pero cuando yo tengo la conciencia de que estoy establemente armónico con la sociedad, todo lo que yo me proyecte, me lo voy a proyectar en armonía con el otro. ¿Para qué sirve lo que estoy haciendo? Me sirve a mí, pero ¿cómo se proyecta en el otro? Si yo no estoy pensando en cómo se proyecta en el otro, todavía tengo un proceso individualizador que me hace pensar que la vida es muy injusta y que los demás tienen que hacerlo todo para complacerme, porque ese es el proceso de individualización. Entonces, mientras haya individualización, no hay proceso de construcción de derechos humanos. ¿Sí? Lo vemos todo desde la responsabilidad de que se me cumplan los derechos, pero no lo vemos desde la responsabilidad de yo respetar los derechos. Bueno, el artículo de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el artículo 26. Los derechos humanos, la UNESCO, la educación inclusiva de Colombia y de muchos países, tiene que ver con entender la necesidad de que nosotros podamos permitirnos desarrollarnos en plena libertad de lo que somos para poder llegar al máximo potencial de nuestras habilidades y ponerlas en el contexto de la necesidad del otro. Somos un elemento de construcción. Como lo dicen en otros escenarios, somos la ficha que falta en cualquier rompecabezas que se está armando, donde llegamos a cumplir con esa acomodación. Si no hacemos lo correcto en términos de responsabilidad, que implica también acceder a los derechos, pues esa ficha no va a encajar y no nos va a complacer el resultado de lo que estamos vivenciando o el lugar que estamos ocupando. Y eso tiene que ver con el proceso de responsabilidad. Yo hago lo correcto. ¿Y qué es hacer lo correcto, cierto? Porque siempre estoy juzgando a los demás y porque siempre estoy esperando que los demás hagan lo que yo no he querido hacer de la manera que se debe hacer. ¿Y qué es hacer lo correcto? Es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Qué es hacer lo correcto? ¿Quién me juzga en lo correcto? ¿Quién me dice si estoy haciendo lo correcto o no? Desde la psicología se dice que lo correcto es esa satisfacción que puedo conservar después de haber hecho algo, dando lo mejor que tengo, independiente del resultado. Hacer lo correcto no es ni ganar ni perder, es tener esa tranquilidad y esa sensación de que lo que pude haber hecho y lo que pude haber dado para lograr ese objetivo estuvo puesto ahí, independiente del resultado. Entonces, lo que nos proponen estos procesos de derechos humanos es hacer una integración de aquello que somos como seres humanos para poder mostrarlo sin ningún temor a ser juzgado, porque nos unimos desde la diferencia. Somos diferentes porque a cada lugar donde llegamos están necesitando eso que somos, pero si no lo podemos expresar y tenemos limitantes de expresión, ya comienza el proceso de temor, de individualización y de exclusión. En 1974, la UNESCO habla de la importancia del concepto de la educación en derechos humanos y en uno de los textos decía que si la educación en derechos humanos se implementara desde los inicios de la formación humana, no tendríamos que estar hablando de inclusión en estos momentos. ¿Sí? O sea, no sería en estos momentos una situación
de alta necesidad para hacernos conscientes de que tenemos que ver al otro en su diversidad para podernos hacer un conjunto unificado, universo, y tendríamos la clara implementación consciente de que el otro es el otro y el otro soy yo, independiente de su condición. Y los principios que maneja las Naciones Unidas a nivel mundial tienen que ver con el paso a paso de lo que nos gustaría hacer y que nos gustaría que pasara desde los ideales como seres humanos en un proceso de formación y de derechos humanos o de cualquier otro proceso de formación, que nos permitan promovernos de manera independiente, fortalecernos en el respeto, hablar de derechos humanos como en un lenguaje cotidiano, no como si fuese puesto allá y que solo los políticos o los abogados o las instituciones hablaran de ello. Extraerlo a nosotros y volverlo en un lenguaje cotidiano. Generar instrumentos para formar en derechos humanos. Los métodos pedagógicos deben estar formados y deben estar vinculados a la experiencia significativa para que haya un proceso de aprendizaje consciente y se genere una memoria a largo plazo que evoque ese aprendizaje en el momento que sea necesario. Los entornos de aprendizaje de educación en derechos humanos. Anteriormente veíamos civismo, veíamos otras áreas en los niveles de formación académica que nos permitían estar más cerca de lo que se manejaba legalmente en términos de cómo vivimos y convivimos. Ahora casi no, hay algunas instituciones que lo hacen, pero no todas lo hacen, y es hablar de la Constitución, ¿cierto? Tener la Constitución, ese librito amarillo que yo creo que en todas las casas lo tenemos, pero lo abrimos solo para la tarea en primaria, en bachillerato y no lo volvemos a mirar, ¿cierto? Es como esos lenguajes los vamos olvidando porque no los hacemos parte de nosotros y le entregamos la responsabilidad a los otros. Eso pasa con la lectura del aprendizaje de los derechos humanos, pero pasa con muchas cosas en nuestra vida, ¿cierto? Si yo no soy el protagonista, si yo no tengo la nominación, entonces que lo haga el otro y yo no tengo nada que ver con eso. En ese sentido, ¿a quién le corresponde el respeto por los derechos humanos? Y muchas personas podrían decir, a la Organización de Naciones Unidas, ¿cierto? Pero resulta que la Organización de Naciones Unidas es un promotor y un formador en derechos humanos, pero no tiene ninguna competencia para castigar o, digamos, hacerlos cumplir con otros términos de responsabilidades. Es formador. Hablando entonces de ese mismo proceso de Naciones Unidas ya vinculado al concepto de la educación, desde la UNESCO se dice que la educación inclusiva es el derecho de todos los y las estudiantes a recibir una educación de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas, ¿cierto? Que es uno de los puntos importantes. ¿De qué manera enriquecemos nuestra vida? ¿Sí? ¿En qué fundamentamos la riqueza de nuestra vida? ¿Cuáles son nuestros proyectos en relación de la satisfacción propia, en relación de la contribución al otro? Incluir es realmente saber qué estamos sintiendo, cómo lo estamos sintiendo, para qué lo estamos sintiendo y cómo lo sentimos con el otro. Porque si logramos identificar esa manera de percibirnos, no tendríamos la capacidad incluso de percibir al otro en falta. Lo veríamos siempre completo y lo único que haríamos sería la forma de compartir con ellos, buscar la forma de compartir con ellos, como lo hacen los niños. ¿No se han dado cuenta que este proceso de exclusión se implementa prácticamente desde la adolescencia o desde la escuela? Pero los niños en los CDI son niños totalmente inclusivos, ¿sí? Entonces no tienen ninguna diferencia, sus amiguitos son todos iguales. Los niños comienzan a excluir cuando los padres llegan a decirle no se junte con este porque es así, porque es... ¿Sí? ¿Qué tiene su amiguito? ¿Sí? Pero si usted le pregunta a un niño que está compartiendo con
un niño con discapacidad cognitiva, con discapacidad auditiva, con discapacidad física, ¿qué hay de raro en el salón de clase? El niño nunca le va a decir que el compañerito es raro. Somos nosotros los que le comenzamos a indicar esa diferencia a los niños, ¿cierto? A los niños les preguntan que qué hay de raro o que si hay niños diferentes en el aula, y el niño le va a decir, claro, todos somos diferentes, sino cómo me vas a reconocer, papi, ¿cierto? Pero no es la diferencia de la exclusión, es la diferencia de cómo ellos se perciben así para ser parte de. O sea, si son iguales, entonces cualquier papá se puede llevar a cualquier niño, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de inclusión, y no solo en la formación de derechos humanos, sino en la inclusión del concepto que tenemos nosotros como seres humanos, que somos seres biopsicosociales, entramos al proceso de lo que es lo biológico, lo psicológico y lo social. ¿Cómo me siento en lo biológico? Porque si yo no tengo un reconocimiento propio de mi bienestar biológico, voy a tener una alteración psicológica. Y esa alteración psicológica se va a generar un poco de complique para mi relación social. Y realmente esa construcción que hacemos de lo psicológico es lo que altera lo social. Si tuviéramos más claro ese concepto de evolución desde las diferencias, en esa relación social tampoco tendríamos exclusión, no solo por discapacidades, sino por otro tipo de diversidades que tenemos todos los seres humanos. Estamos desde el proceso individual y desde el proceso individual nos vamos al juicio, no a la construcción. Y pues con tantas cosas que han sucedido en los últimos años, pues tenemos más miedo y queremos estar más solos porque tenemos mucho temor al daño que nos puedan hacer los otros. Y por eso también entonces en estos procesos de formación hablamos de la educación inclusiva en Colombia, que también lo único que busca es que podamos tener todos los medios para ser las personas que queremos ser, independiente de la condición en la que estemos, ¿cierto? Eso lo pide nuestro país y en aras de la necesidad de tratar de fortalecerlo, pues hay unas leyes, ¿cierto?, que hablan de la educación inclusiva y tiene unos lineamientos para hacer acomodaciones curriculares y muchas otras cosas que nos pide la educación inclusiva, pero cumplir con la norma sin la conciencia de por qué se cumple con la norma es prácticamente vulnerarla también o violarla, ¿cierto? Aquí hay un concepto más de la apropiación que como seres humanos tenemos para formar. ¿Qué es lo que queremos generar en las personas que suponemos están esperando de nosotros un aprendizaje significativo para la vida y especialmente un fortalecimiento en sus proyectos de vida profesional en el campo académico, ¿cierto? Estamos repitiendo solo los conceptos y estamos adoctrinando el proceso de repetición o estamos generando esa posibilidad de emancipar, de crear, de motivar y de recuperar el espíritu de la educación, que es realmente la transformación de las sociedades. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? ¿Qué está pasando en nuestras aulas? Porque no es solo en derechos humanos, es en todos los escenarios que se presentan de formación, ¿cierto? Porque es triste incluso escuchar a niños de 4, 5 años que ya no quieren ir a estudiar o que ya no quieren ir al lugar donde se supone habitan para construirse como los relevos generacionales y el futuro de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente en nuestras aulas? Entonces, el primer conversatorio de narraciones de libertad se denominó ¿y para ti qué es más difícil, la violencia o la indiferencia? Y se llegó a la conclusión de que duele más la indiferencia, porque la violencia es una respuesta incluso al interés. Si la gente me violenta, pues al menos me ve, ¿sí? Pero la indiferencia me excluye totalmente, me desaparece, me elimina. Entonces, este primer conversatorio permitió que este grupo se cuestionara de la participación que tenía socialmente, de qué manera lo estaba haciendo,
qué era lo que esperaba él de los otros, pero qué le daba él a los otros. Entonces lo que hicieron los chicos fue preguntar en la universidad, este fue un proceso interno en la universidad, quiénes habían sido víctimas del conflicto, en qué condiciones habían sido víctimas y cómo se sentían en la universidad. Y realmente la conclusión que les acabo de dar la dieron unos estudiantes de la universidad que habían sido incluso secuestrados, o que sus padres habían muerto por el conflicto, o que habían sido desplazados en múltiples ocasiones, y ellos hablaban de ese tipo de lenguaje que utilizamos desde la inconsciencia de la realidad de nuestro contexto. Y los chicos lo que dijeron en el conversatorio con los otros estudiantes es que deberíamos aprender a ser más prudentes con la verbalización o las cosas que hablamos cuando no hemos padecido alguna situación de realidad con el conflicto. Y lo mismo pasa cuando estamos cerca a una persona que necesitamos vernos incluidos en el contexto, ¿cierto? No tenemos clara la información, y al no tener clara la información, pues casi que estamos volviendo a vulnerar sus derechos o lo hacemos de manera permanente. Entonces, este conversatorio le permitió a los chicos entender cuál era realmente la situación de la exclusión desde la indiferencia. Este conversatorio, estos procesos los hacen durante todo el semestre, ¿sí? Se pone en cuestión qué es lo que se quiere indagar y cómo se va a indagar el proceso para poder tener un resultado y cómo ellos con ese resultado generan una acción de responsabilidad social. Me estoy devolviendo, no, acá. Listo. Me estoy devolviendo, ¿cierto? Total. Vea del todo. Listo. Entonces, el enfoque pedagógico. Entonces, cuando entramos los docentes a decir qué voy a hacer, ¿cierto? Estos muchachos vienen porque tienen que cumplir con esta materia. Y vienen aburridísimos porque lo matricularon como un relleno. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer para que ellos mínimamente se interesen por cumplir con la asistencia, pues como primer reto para que puedan medio cuestionarse? Entonces hay unos señores, unos pedagogos españoles, José Antonio y Marina, José Antonio y Carmen, y ellos escribieron un libro donde hacen una investigación muy clara de lo que es aprender motivando las funciones ejecutivas, ¿sí? El libro se llama La inteligencia que aprende. Y cuando me encontré con este libro, yo dije, uy, este tiene que ser, ¿cierto? Trabajaba desde las funciones ejecutivas, tratando de generar la motivación en los muchachos, pero a veces uno no sabía cómo continuar y generar un sostenimiento, ¿sí? Pues entonces los veía uno muy animados un momento, pero después como que perdían el interés, y entonces cómo hacer una conexión para que el aprendizaje sea durante todo el semestre y no en una o dos clases que les guste y ya, ¿cierto? Que uno logre como generar ese impacto. Entonces, estas personas me orientaron a la posibilidad de hablar de una permanencia, de un ciclo que me diera una permanencia. Y entonces ellos hablan de 11 funciones ejecutivas, y de 11 funciones ejecutivas que manejan una interacción constante de los chicos, que mantienen activas sus funciones ejecutivas y que por ende el cerebro siempre va a estar iluminado, activo y con ganas de hacer cosas, cosa que no nos pasa ahorita, ¿cierto? Dicen que nuestro cerebro en este momento está en modo avión, que necesita que le demos instrucciones y que le pongamos retos para que al menos tengamos el ánimo suficiente para levantarnos de la silla. ¿No les pasa? Que todo el tiempo estamos pensando, procrastinando, con una cantidad de tareas en la cabeza, pero no nos levantamos a la acción casi nunca. Y entonces eso hace que todas las funciones, lo explican ellos, que todas las funciones en nuestro cerebro se acumulen, ¿sí? Y que aunque no hayamos hecho la acción, ya estemos cansados.
Entre más pensemos y entre más nos reprogramemos, entre más procrastinemos, esa es la respuesta a la procrastinación, ¿cierto? Como hacen los estudiantes, profe, pero ese trabajo, ¿por qué para dentro de 8 días? Y yo, ¿para qué me pide 15 días si se va a frustrar 15 días para hacerlo el día anterior? ¿Cierto? Ahí es donde procrastinamos y donde nuestro cerebro se cansa, y como al cerebro le gusta dar órdenes, si el cerebro está cansado, ¿cuál es la orden que le da el cuerpo? Está cansado, no quiero hacer nada, pues tengo muchas cosas en la cabeza. ¿No se han dado cuenta que eso es lo último que decimos? Tengo muchas cosas en la cabeza, solo las tenemos en la cabeza, no las ponemos en función afuera. Y por eso vivimos cansados. Y de hecho, esa orden que da nuestro cerebro es de andar a la carrera todo el tiempo. ¿Para dónde vas? Ya uno ni sabe, pero va a la carrera, ¿cierto? Tiene que llegar, tiene que llegar. Entonces, eso está bloqueando nuestro cerebro. Eso está bloqueando nuestro cerebro, y por eso cuando iniciamos una tarea, es como el sistema del computador. Cuando iniciamos una tarea, ponemos el título de la tarea o decimos que vamos a hacer la tarea, ¡pum!, y el mismo se nos llena la cabeza de las otras obligaciones que tenemos, ¿sí? Se nos vienen todas. Pero esto lo tengo que hacer en una hora porque tengo que hacer las otras y las otras y las otras y las otras. Entonces abrimos todas las ventanas y ¡pum!, nos bloqueamos, ¿cierto? Entonces no soy capaz. Me va a tocar esperar, nos levantamos, volvemos a procrastinar y volvemos a generar ese caos mental que nos tiene sin actividad. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando desde las funciones ejecutivas. ¿Qué significa ejecutar? Hacer, ¿cierto? ¿Qué significa pensar? Planear lo que se va a hacer, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cuántas planeaciones tienen? ¿Y cuántas ejecuciones han hecho? ¿Cierto? Eso es lo que muchas veces en el contexto de querer aprender nos dice, ay no, a mí me gustaría, pero tengo tantas cosas por hacer, ¿cierto? Entonces bloqueamos la posibilidad de realmente motivarnos para aprender algo más, ¿cierto? Entonces hablan de la gestión de la energía. Esto que acabamos de preguntar, ¿cómo está la energía? Paila, ¿cierto? ¿Cómo está la energía? Paila. Entonces, así llegamos a las aulas de clase. Y en estos momentos las aulas universitarias están como si llegáramos a un colegio de primaria. ¿Qué color le gusta? El amarillo a usted, el amarillo a usted también, ¿cierto? No hay esa autonomía de realmente reconocernos en lo que queremos hacer para poder tener esa intención de mi aprendizaje individual y no simplemente ponerme en el otro a repetir lo que él dice porque yo no sé. ¿Y cuál es el problema? Que es que nos da miedo decir que no sabemos. La competencia del individualismo hace que nosotros mejor nos aislemos y seamos invisibles a pasar el ridículo de responder algo que no sabemos o decir que no sabemos, ¿sí? Pero lo mejor que puede pasar es que pensemos que los muchachos no saben y no que no quieren, ¿cierto? Porque si pensamos que los muchachos no saben, pues ahí estamos nosotros para poder generarles esa intriga o poderles hacer ese modelamiento del camino. Pero si nosotros como docentes decimos no quieren, ya, hasta ahí llegó la intención que tenemos con los muchachos. O sea, ya bloqueamos la posibilidad de cautivar la intención de un aprendizaje. Si no saben, y yo me meto en la cabeza que no saben, pero que quieren saber porque para eso están en el lugar que están, ¿cierto? Entonces, yo soy la que tengo que mirar cómo voy a motivar esos procesos, ¿cierto? Y ahí, entonces, es donde entra la activación, ¿sí? ¿Ustedes qué saben de derechos humanos? Nada, ¿cierto? ¿Qué quieren saber? Lo que sea, profe. Da una intención abierta, ¿cierto? Sí. Comenzamos a generar entonces la atención. En el caso de los derechos humanos, ¿cómo se genera la atención en derechos humanos? En decirle, vea, eso tan importante, tan fundamental, usted no lo sabía. Pero ¿sabe qué? Como usted, hay mucha gente que no lo sabe, vaya y pregunte y verá, ¿sí? Entonces ellos van y le preguntan a las otras personas y se dan cuenta que no, pero como ellos ya sabían, ya hay motivación, ¿cierto? Ya hay motivación, ya son ellos los que están enseñando. Y cuando ellos son los que están enseñando, entonces hay una gestión emocional. ¿Cómo se sienten ustedes cuando alguien les dice, ay, tan chévere, tan interesante lo que me dijiste, no tenía ni idea?
Entonces hay una gestión emocional y esa gestión emocional los lleva a la impulsividad. Profe, sí, entonces hay que hablar de derechos humanos, ¿qué hacemos? Vea, eso no lo sabe nadie, ¿cierto? Entonces ahí es donde, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a controlar esa impulsividad, porque es que además otra cosa que propone el modelo es que hay que recordar que todo es un proceso y que no es con una varita mágica que entonces mañana todos van a saber derechos humanos, ¿cierto? Es un proceso y ese proceso hay que aprenderlo a dividir, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a llevar? ¿Cuáles son los pasos que vamos a llevar en ese proceso? Entonces viene la elección de las metas, ¿sí? Muy chévere que vayamos a hablar de derechos humanos, que vayamos a hablar de equidad, que vayamos a hablar de construcción de paz, pero ¿qué vamos a hacer primero? ¿Cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer y qué vamos a hacer primero? Entonces ahí todo esto es el proceso para llegar a los conversatorios, ¿sí? Lo que deben hacer durante todo el semestre. Entonces la elección de las metas, listo, nos vamos a focalizar con tal población, vamos a trabajar esto con la población, lo vamos a hacer de esta manera y queremos llegar a este punto, ¿cierto? Iniciar la acción y la organización, ¿cierto? Que es un proceso que ellos mismos desarrollan, porque todo lo que se genera en los conversatorios es una construcción total de ellos, desde la publicidad de los flyers hasta el guión de presentación en los auditorios, en el escenario donde se realice, las personas que van a ser ponentes o que van a estar en el conversatorio, los recordatorios, ellos hacen una cantidad de cosas para que realmente ese momento sea especial. Entonces ahí comienza la organización, pero como ya venía todo ese proceso, esa organización ya tiene motivación, ¿cierto? Y entonces ya dice uno, bueno, el comité para tal cosa, y bueno, ya me meto yo, me meto en esto otro, y eso hace que los chicos se sientan ya en ese proceso de evolución social, ¿cierto? O sea, yo ya me siento útil, ¿sí? Yo voy a hacer algo para la sociedad y lo voy a hacer de manera consciente. Entonces, ¿cómo lo organizamos? Entonces comienzan a emerger los talentos, ¿cierto? Yo leo el guión, nosotros organizamos el auditorio, yo sé tocar guitarra, qué bueno, entonces una presentación musical, o yo tengo un amigo que haga tal cosa, entonces se genera el tejido social en pro de un objetivo social, ¿sí? Y eso realmente los vincula con la intención de mantener la acción, ¿cierto? Se supone que el conversatorio es la nota final, el ejercicio final del Seminario de Derechos Humanos, pero esa nota final la están trabajando desde el primer día de clase y casi siempre los conversatorios son después de que se terminan las clases, es decir, a ellos se les termina olvidando que ese proceso generaba una nota. Mantener entonces la acción es durante todo el proceso cómo van agregando cosas porque le encuentran sentido para que el objetivo final realmente logre cautivarlos y cautivar a los demás en lo que quieren hacer. A estos chicos en este momento ya les interesa es que las personas que vayan a ese conversatorio puedan entender lo que ellos les quieren transmitir en términos de lo que ellos aprendieron. Es decir, lo que hablamos ahorita, están en un nivel de bienestar y ese nivel de bienestar les permite pensar en el otro y compartir con el otro eso bueno que aprendieron para que los otros también se sientan un poco como ellos. Y entra entonces la flexibilidad, ¿cierto? Que es muy importante en nuestros procesos de logro. Cuando tenemos algo planteado y se nos sale de las manos cualquier tipo de organización, ellos que están también vinculados en generar un evento para otras personas, entonces que se les retiró una persona, que no pudieron hacer una cosa, que no pudieron hacer la otra, entonces la crisis que se presenta cuando está cerca el objetivo final, pero comienzan a fallar cosas para esa presentación desde el ideal, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que vamos a transformar? Pero nunca una renuncia para el objetivo final. La memoria, ¿sí? ¿Qué hace todo este proceso estimulador en la memoria? Como lo hace desde un proceso de experiencia significativa, pues es una experiencia que nunca van a olvidar y por ende van a tener la seguridad
de participar en diferentes conversatorios que tengan que ver con derechos humanos. ¿Por qué? Porque hay apropiación y hay seguridad. Y la metacognición, que es lo que les permite evaluar para qué les va a servir en la vida todo eso que hicieron. Ese curso de derechos humanos tan raro, ¿cierto? ¿Para qué me va a servir a mí en la vida eso que hice con derechos humanos? ¿Cierto? Y resulta que esa metacognición es la mejor motivación para continuar con los conversatorios. Durante ese semestre, los chicos que hacen realmente conocer al otro, acercarse al otro, tener una realidad de un contexto que los vincula, no que los excluye, sino que les hace sentir que los necesita y que efectivamente ellos son parte esencial de la construcción de sociedad y de inclusión. La metodología. Sentirnos dentro para poder construir con lo que tenemos dentro, ¿cierto? Investigación, acción participativa, Ignacio Paz Borda. Adentro, sintiendo adentro, construyo y transformo. Evocando el término sentipensar, que lo maneja mucho este autor, ¿cierto? Yo pienso, ¿qué siento de lo que pienso y qué voy a hacer con eso que siento y pienso? Que es lo que me lleva a la acción, ¿cierto? Por ahí dicen que los seres humanos somos emoción, razón y palabra, y que también es un elemento de equilibrio. Si yo pienso y siento, pero no hablo lo que pienso y siento, ya tengo un desequilibrio en mi parte de equilibrio biopsicosocial, ¿cierto? Por eso es tan difícil llegar a un acuerdo de diálogo cuando le preguntamos a una persona que evidentemente desde lo biológico y lo físico nos damos cuenta que está enojada, pero le preguntamos ¿qué pasó? Y la persona nos dice que nada, ¿cierto? Ya es evidente el desequilibrio en términos biopsicosociales, y eso hace entonces que el elemento diferenciador de la especie humana con las otras especies, que es la palabra, no termine siendo ese elemento diferenciador, sino algo que nos pone en un conflicto para entendernos unos a otros. ¿Cómo utilizamos la palabra, además? ¿Y para qué la utilizamos, cierto? Porque también la palabra es la que genera muchos sesgos sociales y efectivamente el punto de partida de la exclusión. Estos son los procesos de narraciones de libertad. Esta es la cartelera de los conversatorios que hemos hecho, aunque ya habíamos hablado de unos en las diapositivas iniciales. Narraciones de libertad. El conversatorio Relatos de guerra que reclaman la paz. Ese conversatorio nació de la pregunta: ¿por qué la gente cuenta lo que siente? ¿Sí? ¿Por qué la historia y por qué la narración nos permite liberarnos? Pero entonces no lo dijimos en un término teórico. Ellos se fueron a preguntarle a las personas víctimas de secuestro o a las personas víctimas del conflicto, ellos por qué contaban la historia y para ellos qué eran derechos humanos. De ese conversatorio hay un texto con muchos deseos de publicación, pero ya hace muchos años en la universidad, que se llama así: Relatos de guerra que reclaman la paz. Y hay más de 200 relatos de personas que ni siquiera eran ajenos a los chicos, eran el primo, el tío, el familiar, y que no conocían ni siquiera la historia, lo que le había pasado a esos familiares en el proceso del contexto violento de nuestro país. Y en el contexto violento de nuestro país encontramos personas, ¿cierto? Personas que están tratando de superar situaciones difíciles, como nosotros, ¿cierto? Unos en contexto de guerra y otros en contexto solo de sobrevivir, porque a veces nuestra guerra interna es más complicada que la que transversaliza las armas. Entonces, el siguiente conversatorio se llamó De víctimas a sobresalientes. Entonces, había una historia de lo que era sufrir por el conflicto, pero también habían unas personas que habían sufrido esas situaciones y estaban ahí ayudando a otras. Y ellos se fueron al territorio a identificar esas personas, a conocer sus relatos, los llevaron a la universidad que les contaran a las personas invitadas qué era lo que habían hecho, y en este conversatorio los chicos les hicieron un reconocimiento a esas sobresalientes en el conversatorio que se realizó. El siguiente conversatorio se llamó Pasemos la página de la guerra.
Si hay una identificación, si hay una conciencia, si hay una emoción y si hay una razón en torno a lo que sucede en un país, tiene que haber una respuesta. Y una respuesta no de repetición, sino de evolución. Si conocemos que llevamos tantos años en el conflicto, el conocerlo nos permite continuar en él o buscar estrategias para superarlo, ¿sí? Entonces, pasemos la página de la guerra, ¿cierto? Y pasemos la página de la guerra llevó a las personas a indagar qué era lo que querían las personas víctimas del conflicto que sucediera con sus vidas, ¿cierto? Y resulta que fue muy sorprendente porque casi que la palabra transversal al cuestionamiento que hacían los chicos a las personas era: queremos vivir tranquilos, ¿sí? En este conversatorio. Y fueron también algunas personas a contar por qué necesitaban solo vivir tranquilos, no necesitaban nada más, ni carro, ni casa, ni plata, ni viajes, solo queremos vivir tranquilos. Pero el siguiente conversatorio también se llamó Pasemos la página de la guerra, pero le preguntamos a las personas que no habían sido víctimas del conflicto. Y las personas que no habían sido víctimas del conflicto, las respuestas que dieron fue una crítica total al gobierno por no ser parte de garantizar los derechos, a las instituciones, y casi que todas las respuestas, el 90% de las respuestas era que este país vulneraba horrible los derechos humanos. Entonces, si yo no vivo la experiencia, critico sin hacer construcción de conciencia. Si la vivo, minimizo lo que necesito porque le doy prioridad a aquello que realmente me va a hacer sentir bien, lo que realmente fundamenta que yo pueda sentirme bien en ese momento que estoy experimentando. Luego, el otro conversatorio se llamó Yo te protejo, tú me proteges, y era esa posibilidad de encontrar en el hecho de mirarnos, del otro soy yo, cómo nosotros mismos, como seres humanos, como comunidades y como sociedades, somos los únicos que podemos garantizarnos los derechos, los unos a los otros, ¿cierto? Ahora ni siquiera sabemos quién vive en la casa del segundo piso de nuestra cuadra. Muchas veces ni siquiera miramos si hay segundos pisos, ¿sí? Rara vez en estos momentos presentes nos damos cuenta de qué color está pintada la casa del vecino, si el vecino tiene niños, o sea, qué personas viven. No conocemos a los vecinos, ¿cierto? Hace algunos años conocíamos a todos los vecinos y los vecinos nos cuidaban a nosotros y nosotros cuidábamos a los otros, ¿cierto? Yo recuerdo que cuando uno veía a un niño de un vecino a ciertas horas que no acostumbraba verlos en la calle, lo primero que uno hacía era llamar al vecino a decirle por qué el niño estaba en la calle, ¿cierto? Ahorita vemos pasar los niños, ve, ¿de quién será ese niño? Porque ya no conocemos ni los vecinos, ¿cierto? Y entonces, como vivimos tan llenos de miedo, omitimos nuestra responsabilidad social de protegernos diciendo, yo no me voy a meter ahí porque pronto me meto en un problema, ¿cierto? Y eso es la estructura del miedo que colapsa con la responsabilidad social. Yo me lavo las manos como Pilato, si le pasa algo, no tiene que ver conmigo. Y yo te protejo, tú me proteges, fue generar esa conciencia de que identificaran en su contexto que estaban olvidando para sentirse seguros. ¿Cuándo me siento seguro en un contexto? Cuando sé quién es mi vecino, ¿sí? ¿Qué es lo que normalmente sucede en mi cuadra, en mi barrio? ¿Qué es lo que no está sucediendo o qué se está alterando? ¿Cuáles son las personas raras? ¿Cómo llegan esas personas? Pero si no me percato, si no observo, si no me interesa, pues efectivamente pues van a pasar muchísimas cosas, ¿cierto? Pero vamos a la conciencia del otro soy yo. Si yo estoy frente al mar y viene una ola y se lleva a alguien y yo no hago nada por evitar que se lo lleve, cuando regrese la ola, ¿quién se lleva? Entonces es la conciencia, gracias, la conciencia de servir, ¿cierto? La conciencia de concebirnos en sociedad, no individuales. El concepto de la sociedad es importantísimo porque es que si vamos a hablar de diferencias, pues tendríamos que tener derechos diferentes para todas las personas que hay en el mundo, ¿cierto? Más de 8.700 millones de decálogos de derechos para que usted pueda salir con una tarjeta y decir, como yo soy así, estos son mis derechos,
¿cierto? Pero no, somos seres sociales. Y el éxito del proceso social está en ser diferentes, pero saber convivir en comunidad. ¿Cómo le aporto a la comunidad? Desde lo que yo soy, ¿cierto? Y no necesito imponer lo que soy, sino poder armonizar con lo que todos podemos hacer juntos sin que altere la vida del otro. ¿Cómo nos protegemos? ¿Sí? Si ustedes fueran a pensar en quiénes los protegen en este momento, diferente a la familia, ¿quién se le viene a la cabeza? ¿Quién los protege? Diferente a la familia, porque es que además la familia también en este ejercicio de construirnos en afecto termina siendo también un comodín, porque decimos sí, la familia, pero ¿cuál ha sido el último acto de amor consciente que usted ha hecho por su familia? Pero si les pregunto por quién darían la vida, pues inmediatamente dirían por mi mamá, por mi papá, por mi familia, ¿cierto? Pero en este acto de concientizarnos en cómo nos protegemos, muchas veces aquellos que están esperando sentirse protegidos por nosotros son las personas que más olvidamos porque damos por hecho que están ahí, ¿cierto? Porque damos por hecho que están ahí. Entonces llamamos más fácil a un amigo durante toda la semana, a una amiga, que a la mamá que está esperando que llamemos para que sepa cómo estamos. Entonces la conciencia de reconocernos en el otro soy yo, y como eso yo me debo proteger y debo proteger al otro para que el otro me proteja a mí. Pasamos al otro conversatorio de narraciones de libertad que estaba enfocado en conocer la historia para no repetirla. Les aclaro que los temas de los conversatorios no los doy yo, es una construcción desde el interés de los derechos humanos. Hablamos de los 30 derechos humanos y de ahí suscitan intereses de los estudiantes y se terminan generando pues la vinculación con el conversatorio. Conozcamos la historia para no repetirla. ¿Qué hicieron? Fueron a centros de bienestar del anciano, a hacerle una atención a los ancianos y a preguntarles por la vida en Colombia antes del 2000. Y a sorpresa con estos muchachos, porque llegaron como si hubieran ido a otro planeta, ¿sí? Como si hubieran conocido seres de otro mundo, ¿sí? Ellos no podían creer que hace 40 años en este país, o 20 años o 30 años, todavía no había televisor. Ellos pensaban que el celular era desde hace 1000 años y que esa dificultad que tenemos los adultos para manejar el celular es porque no queremos, ¿cierto? Porque es muy fácil y porque pues eso ha asistido. Como ellos nacen con ellos pensaban que el celular estaba en la vida de nosotros también y que realmente nosotros éramos amotrices física y cognitivamente para eso, y que por eso ellos se alteraban tanto con nosotros para enseñarnos a manejar los sistemas tecnológicos actuales. Entonces ellos estuvieron en muchos centros de bienestar del anciano y sacaron unas conclusiones para luego compartirle a las otras personas en el conversatorio. Luego dice: generaciones unidas por la paz. Después de darse cuenta que estábamos en lenguajes equivocados, ellos quisieron vincular un lenguaje armónico con estas personas, con estos adultos mayores, ¿cierto? Y entonces lo que hicieron fue poner un tema en contexto del país, que fue algo que también los puso en mucho complique, que fue la política. Entonces ellos quisieron hacer unos encuentros también con estos adultos mayores, preguntándoles qué consideraban ellos qué consideraban los adultos mayores que las generaciones del presente debían conservar, ¿sí? O sea, y cómo iban a articular esos nuevos lenguajes. Claro que como que no funcionó mucho, porque pues nos dimos cuenta en los últimos escenarios políticos qué fue lo que pasó en términos de familiares, ¿cierto? Los adultos con los jóvenes. Pero el cuestionamiento fue muy interesante, porque la reflexión a la que llegaron los muchachos cuando presentaron el conversatorio era que efectivamente, sin la ayuda de los abuelos o los padres, no habría construcción de historia alguna y perdería mucho más la identidad. Narraciones de libertad ya tiene que ver con ese otro paso. Y dice: nosotros narraremos la historia de la paz. ¿Sí? Entonces los muchachos dijeron: listo,
Ya entendimos una cantidad de procesos, ya al menos sabemos pues que aquí han pasado muchísimas cosas, pero bueno, nos vamos a quedar ahí. Hay que pasar la página y hay que contar otra historia, ¿cierto? Y ellos comenzaron a generar las posibilidades de hablar más en positivo de lo que sucede en nuestro país y no anclarnos en esas palabras de violencia, de guerrilla, 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 de dolor, ¿cierto? Y de no tener la capacidad de avanzar porque nos consideramos víctimas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Resignificaron esas palabras en las comunidades. Hicieron unos juegos de roles, hicieron unos procesos que les permitieron mostrarle a las personas que cuando se era víctima, también esa experiencia nos servía para proyectarnos al futuro. En estos conversatorios, que fueron 2, ellos trabajaron el concepto de resiliencia para poder entender que hay un sufrimiento y que no se puede olvidar, el dolor no se puede olvidar, pero que esa resignificación de ese dolor nos permitía avanzar, nos permitía dar un paso más y que no se siguiera perpetuando esa victimización, que además en nuestro país ha sido muy complicado poder resignificar la palabra víctima, porque incluso los chicos de las nuevas generaciones nacen siendo víctimas, entonces es muy difícil que se hable de libertad cuando desde que nazco soy víctima. Este fue uno de los últimos conversatorios y es donde los chicos ya hacen propuestas para cambiar esa historia, para poder narrar la historia de la paz diferente. Y este conversatorio tenía como nombre: ¿estarías dispuesto a cambiar el miedo por el amor? Esa es la pregunta para ustedes. ¿Estarían dispuestos a cambiar el miedo por el amor? ¿Cuándo fue la última vez que se atrevieron a hacer algo con miedo porque amaban? Eso fue lo que hicieron los muchachos. Salir a preguntarle a muchas personas si estaban dispuestas a cambiar el miedo por el amor. Y que si estaban dispuestas, pues, ¿cómo lo harían? Si ustedes están dispuestos a cambiar el miedo por el amor, ¿cómo lo harían? ¿Cuál sería su primer acto de amor que superaría esa cantidad de miedos que tenemos? En ese conversatorio, los muchachos expusieron sus propios casos de situaciones familiares donde habían superado o habían reemplazado el miedo por el amor, y fue muy significativo porque los chicos se atrevieron a desnudar sus procesos familiares para poder que la gente entendiera dónde estaba esa transformación de cambiar el miedo por el amor. Entonces pusieron muchas partes de relaciones familiares, conflictos con padres, con hermanos, no muy suaves, ¿cierto? Cosas pesadas que requieren realmente poner amor para ese proceso de perdón y transformación. Estos son algunos de los compromisos simbólicos que nos dejaron algunas de las personas que asistieron a ese conversatorio, y pues realmente para los chicos fue muy significativo solo el hecho de hablar de amor dentro de un proceso neto de temor que es el que transversaliza nuestro país en este momento. Estas son algunas fotos de los conversatorios. Sin embargo, estamos en Facebook como Narraciones de Libertad, y ahí hay registros de todos los conversatorios y hay una información pues más ampliada con también los logros que tuvieron los chicos con estos procesos. Tengo unos links, voy a mirar si hay posibilidad de transmitirlos, porque tuvimos de hecho problemas con la presentación, y quiero saber cuánto tiempo me queda, por favor. Ya, ¿cuánto tiempo me queda? Muy bien, 2 daticos para terminar, ¿sí? Estos conversatorios o esta estrategia nos ha permitido participar en congresos locales, departamentales, nacionales e internacionales. Por esta estrategia estuvimos en la Universidad TecMilenio en México como una ponencia de experiencia significativa en los procesos pedagógicos de educación en derechos humanos.
y fuimos seleccionados como las buenas prácticas de educación superior del Ministerio de Educación Nacional. Y también fuimos nominados fui nominada como Antioqueña de Oro en el 2019 por la implementación del modelo de la inteligencia que aprende. También está todo en la página y pues cualquier información adicional que requieran, con mucho gusto. Muchas gracias.